Buenos días. Hoy vamos a estar aquí terminando la jornada del cita, que es aproximadamente hasta las 3 de la tarde. Después viene el taller del doctor Hoffman, que va a comenzar aproximadamente a las 4. Entonces, en ese interín hay un descansito. Los que se quedan para el taller pueden tomarse un descanso abajo y así se despeja un poco en la piscina y después arrancamos el taller. También vamos a estar reorganizando un poco el salón, entonces va a haber un poco de movimiento en ese momento. Está haciendo frío hoy, ¿no? Parece toda la noche el salón encendido. Muy bien, habíamos dicho que íbamos a hablar de una demostración de el análisis de sangre, que es el HBL, HBL, que es las iniciales de Hereford, Bradford y no me acuerdo, iniciales de Hereford, Bradford y no me acuerdo el otro doctor, que es francés. Bradford tiene un libro, se llama Oxidología, que ya no se consigue. Afortunadamente nosotros tenemos un ejemplar donde describe el proceso de la coagulación y el análisis del microscopio. Entonces, ok, lo tengo, ok. El análisis de sangre que describe el doctor Bradford en la literatura, el capítulo dedicado a cómo se comporta la sangre cuando lo ponemos en gotas y con el objetos que se expande la sangre, la descripción de los procesos de coagulación, los fibrinógenos, todas las sustancias coagulantes que suceden ahí, las describe, pero las describe no con imágenes, con algunos gráficos. Entonces, esa parte la tenemos traducida al español, que se entrega con el micrófono. Eso lo pueden tener ustedes porque es un capítulo del libro. En realidad es la parte técnica de cómo se comporta la sangre. Pero en realidad lo que más ayuda es comparar la sangre con los ejemplos que hay en algunos atlas y algunas imágenes. El doctor Besara tiene algún grupo de imágenes y aquí tenemos una sangre que es el individuo que tiene la sangre, sabe quién es, el número 2. Aquí lo que se busca es ver el comportamiento una vez que se secó a los pocos minutos, o sea, 2 minutos después de haberse colocado la gota de sangre en el portaobjetos. Y aparecen unas áreas, los glóbulos rojos, ahí aparecen unas áreas como vacías, blancas. Mientras mayor cantidad esas áreas blancas aparecen, como que se apelotona la sangre, entonces hay mayor estrés oxidativo. Esa es una de las cosas que se ve. Entonces, lo que se hace es una punción en un dedo y se coloca varias gotitas en la placa. Generalmente la primera es mucho más grande que las otras gotitas. Y al final se trata de colocar una gota más grande donde se pone el cubre objetos, entonces se extiende la sangre, que es como lo estamos viendo aquí. Las gotas anteriores se usan es para ver el borde de la sangre. Se va eligiendo cuál es la que se puede apreciar mejor y se ve, por ejemplo, aquí una coagulación de otro color, un poco difusa, que indicaría probablemente
Eso lo podemos ver en la comparación. No lo tomen como fijo, deficiencia de vitamina C. Ahí se puede ver. Yo tengo otra lámina de otro paciente de la mañana donde tenemos una separación mucho más grande de la sangre, y cuando vemos la gota completa, la vemos diferente. Esta está, digamos, en ese aspecto de la vitamina C mejor. Sin embargo, todo esto es un análisis que se tiene que hacer comparando con el atlas de la figura. Entonces, lo que se hace es 4 o 5 gotas que no se le pone el cubreobjeto, y después una que se le pone el cubreobjeto. Se esperan unos 2 minutos y se pone en el microscopio, de manera que se vea. Teníamos un voluntario aquí que vamos a hacerlo. Uy, pero esa gotita está pequeñita. Y ahorita la última gota, bueno, saqué 3 ahí nada más. Está saliendo mucho más grande. ¿Ok? Y a la última le ponemos el cubre objetos. Aquí están, bueno, puse 3 gotas y a la última le ponemos el cubre objetos. Entonces se expande la sangre, que es lo que vamos a ver ahorita. Como les dije, la sangre tiene que estar, ahí se ve como que se mueve, claro, está fresca la sangre y se está expandiendo o moviendo. Algunas personas también interpretan eso. El lente se puede ampliar en el microscopio, pero hay que cambiar el lente. Entonces, este es el lente de menor resolución. Entonces, hay que esperar a que se seque para poder ver la morfología. Igual de las otras gotas. Aquí están, no es que el borde está mal, sino porque cuando se hizo contacto con el vidrio desde el dedo, vamos a ver dónde está la gota. Aquí está. Esta es una gota más grande. Esta no tiene el cubreobjetos. Aquí aquí podemos observar los bordes. Y aquí es donde se hace la interpretación. Entonces, esta es un examen relativamente sencillo y económico que se aplica al paciente, porque lo único que necesita son las laminitas de vidrio, y el mismo paciente puede ver cómo está el estado actual de salud. Entonces, lo importante es poder
estudiar junto con el Atlas y ver a qué se parece y buscar ahí las separaciones. Ah, el doctor Besara está aquí. ¿Qué tal? Porfa. Ya tengo 4, algunas regulares. Ah, ok. Buenos días, doctor. ¿Cómo está, doctor Besara, que estuvo ayer con nosotros? Tal vez no esperaba que te llamara para que conversara. No, bueno, este es un test que se aplica sobre todo para medir la parte de inflamación. Inflamación, hablamos de sobre todo los movimientos en cuanto a citoquinas que generan inflamación en el organismo. Aquí hay, aquí hay. Nosotros hacemos este tipo de test en consultorio. Fíjense que los equipos que se requieren no son tan complicados de tener en el consultorio. Es un microscopio, las láminas portaobjeto, cubre objeto, y se toman esas dos muestras. Una muestra que es una gota con cubre objeto, y por otro lado se toman generalmente 3 o 5 goticas que son la gota coagulada, lo que vamos a medir. Dependiendo de lo que nosotros vayamos a visualizar, por ejemplo, en la gota coagulada vamos a observar una serie de estructuras, y en la gota fresca, con el cubreobjeto, vamos a observar otras estructuras. En función a lo que observemos en la gota coagulada o en la gota fresca, vamos a ir identificando factores de riesgo. Primero visualizamos cómo se distribuye el espacio extracelular. Nosotros tenemos las células que observamos, son principalmente glóbulos rojos. También se pueden observar glóbulos blancos, macrófagos, pero principalmente glóbulos rojos, como pueden observar. Esta lámina que vemos es una lámina donde observamos que la distribución de los glóbulos rojos casi es universal. Hay unos pequeños espacios citoplasmáticos que hablan según la clasificación de Bradford. Bradford clasifica la disposición de el citosol, la parte citoplasmática, la parte extracelular, cómo se distribuye. En función a esta lámina nosotros podemos observar que hay pequeños espacios que quedan entre los glóbulos rojos. ¿Qué significa? Los glóbulos rojos tienen la capacidad de irse agregando. Si se agregan, generalmente puede ser por radicales libres. Esos radicales libres ocasionan una agregación eritrocitaria que hace que ellos se compacten y generen más espacios. En la medida que hay más radicales libres, más agregación eritrocitaria, más espacios quedan entre ellos. Nosotros podemos visualizar, entonces, en función del espacio, que hacemos una clasificación según Bradford de 5 grados, donde el primer grado es prácticamente no hay estrés oxidativo, hay una distribución parecida a esta, pero sin espacios. Es decir, que los glóbulos rojos se distribuyen prácticamente no se agregan y no dejan espacios en el espacio extracelular. En la medida que empieza a agregarse esos glóbulos rojos, empiezan a dejar espacio. En este caso sería un estrés oxidativo grado 2. El estrés oxidativo grado 2 habla de una concentración de radicales libres entre 10 y un 20%. Estrés oxidativo grado 1 sería una condición normal donde todos tenemos cierta carga de radicales libres simplemente por el metabolismo, y el metabolismo ocasiona ciertas cargas de radicales libres que son susceptibles de ser justamente compensados con las sustancias antioxidantes endógenas del organismo, o incluso las sustancias antioxidantes que ingerimos, que podemos suplementar. Pero generalmente solamente con la carga endógena, antioxidantes endógenos, podemos atenuar esa carga de radicales libres. Entonces sería normal. En el caso, este es un paciente que fíjense que la distribución
ya es un poco más separada. Esta es otra lámina. Esta es fresca, acabamos de hacerla. Ok. Un poquito más separada, ok, deja más espacios. Esta es gota fresca. Bueno, o sea, lo acabamos de hacer. Claro, pero No, la gota entera sería esta. no, pero esa es la coagulada. Esa es la coagulada. Generalmente la coagulada esperamos unos 8 o 10 minutos para poder observar. La gota fresca se observa de inmediato y se ve cómo se distribuye, fíjense como en esta lámina, que hay una distribución donde hay pequeños espacios universales en toda la lámina. Esto sería un estrés oxidativo, bien sea grado 2, quizás llegando ya a grado 3. Y estos son los pacientes, cuando vemos pacientes obesos, este es más o menos el tipo de lámina que observamos, que es un estrés oxidativo de bajo grado, un estrés oxidativo grado 2, grado 3, que nosotros simplemente con ciertas terapias podemos hacer que el paciente se revierta el cuadro oxidativo. Esta lámina representa, si fuera más o menos grado 3, según la clasificación de Bradford, entre un 20 y un 30% de oxidación, es decir, de carga de radicales libres. Cuando ya hablamos un poco más avanzados, ya quedan como unos lagos un poco más grandes. En este caso hablamos de un estrés oxidativo grado 4, que es un estrés oxidativo severo, donde ya representa entre un 30 a un 40% de estrés oxidativo, de carga de radicales libres. Y ese estrés oxidativo, por lo menos esa lámina, Esta no quedó muy bien. no quedó bien. Bueno, cuando representa unos lagos parecidos a eso, pero esos son gotas. Cuando representa esos lagos de esa manera, cómo se distribuyen. Ok, aquí hay otra, la número 4. Fíjense que hay unos lagos más acentuados. Entonces, cuando vemos este tipo de lagos, ya que empiezan a aparecer, ya esto sí puede ser entre grado 3, casi llegando a grado 4 de estrés oxidativo. Cuando hablamos de grado 4, como les dije, es un estrés oxidativo severo y se correlaciona con ciertas enfermedades. Ya vamos a hablar. Y cuando vemos ya lagos mucho más grandes, es un estrés oxidativo muy severo, es grado 5, y hablamos de que ya hay una carga de radicales libres o de estrés oxidativo muy severo. Esa es la parte de evaluación y dependiendo del tipo de gota que nosotros observemos, podemos visualizar diferentes estructuras. En función de las estructuras que veamos, cómo se disponen los glóbulos rojos, hay un cúmulo, por ejemplo, de los glóbulos rojos se disponen como en pilas de moneda. Esa imagen representa generalmente algunas afectaciones, que puede ser, por ejemplo, déficit de vitamina B, del complejo B. Ellos se pueden disponer de esa forma. Por ejemplo, cuando vemos en algunas láminas, vemos cómo salen bandas, como en este caso. Esas bandas pudieran corresponder bien sea con algunas enfermedades metabólicas. Muchos pacientes diabéticos, pero cuando hay un estrés oxidativo un poco más severo, se observa mucho mejor, que pueden verse esas bandas y esas bandas se correlacionan con problemas metabólicos. Igualmente podemos ver endocrinopatías, podemos visualizar déficit de vitamina C, como lo dijo Vinicio, que esa se observa en la gota coagulada. En la gota coagulada, nosotros vemos la periferia de la gota coagulada. Eso lo vamos a ver en un taller que tenemos mañana. Y en la periferia de la gota coagulada, vamos a observar cómo se dispone justamente las células en la periferia. Cuando son simétricas, es prácticamente una situación normal. Cuando hay una pérdida de esa simetría periférica, entonces se correlaciona con un déficit de vitamina C. No necesariamente es así, porque a veces hay errores en la toma de la muestra, pero generalmente hay una correlación. Cuando uno visualiza varias gotas, entonces es por ello que es importante tomar, por ejemplo, nosotros siempre de rutina tomamos 5 gotas. Y esa disposición de las 5 gotas, nosotros visualizamos la periferia y vemos cómo se disponen los glóbulos rojos. Y generalmente si está simétrico, esto se correlaciona con que el paciente puede estar tomando vitamina C y no tiene alguna implicación con respecto a esto. Okay. Cuando hay asimetría periférica, esto está mal tomado, porque esas son gotas, fíjense que
Exactamente, eso es. Claro. Queríamos marcarla. Muchísimos pacientes se visualizan en la gota coagulada, se visualizan unas imágenes pequeñas, luminiscentes, blancas, y a veces incluso unas imágenes que se correlacionan con cándida. Entonces, a mí me parece que esto tiene un alcance enorme porque nosotros haciendo este tipo de estudio que no genera un costo importante para el paciente, podemos hacer diagnóstico. Y a veces el paciente quiere no solamente que uno le diga con esta lámina tienes una cándida, sino correlacionarlo con un test de laboratorio. Entonces, en esos casos, yo trato de, en la mayoría de los casos, pedirle, solicitarle una prueba inmunológica para Candida albicans. Generalmente solicito IgA, IgG, sobre todo para ver la cronicidad y para ver si es un cuadro agudo. Si aparece, por ejemplo, IgA, debería estar entonces presentando una cándida en ese momento activa. Y en el caso que sea IgA negativo, IgG positivo, generalmente esto implica una cronicidad del cuadro, pero son pacientes susceptibles de ser tratados tanto desde el punto de vista sistémico como enteral para el tratamiento de disminución de carga de cándida a nivel intestinal. Entonces, principalmente la parte, cuando ya lo visualizamos ahí, esos son signos indirectos de permeabilidad intestinal. Cuando nosotros visualizamos cándida en la lámina, en la gota gruesa, en la gota coagulada, esas imágenes las vamos a ver en no sé si tú tienes alguna presentación mía anterior. Aquí no, ¿No? no, y ahorita no, Mañana la porque vamos a ver. eso es para mañana, ¿no? Eso lo vamos a ver mañana. Entonces, ahí ven como unos puntos o sea, luminescentes que prácticamente brillan y esos puntos blancos se asocian con cándida. Eso cuando lo correlacionamos con estas pruebas inmunológicas, generalmente salen positivas y se correlacionan. Porque lo importante de esto es nosotros no solamente hacer una prueba que para nosotros pudiera ser un error por la misma lámina que esté contaminada, que haya contaminación de la lámina, sino que también correlacionarlo con las pruebas inmunológicas. Entonces, cuando tenemos un paciente generalmente con cándida que observemos ahí, eso puede corresponder con un síndrome de permeabilidad intestinal, que las cándidas principalmente abundan a nivel intestinal. Pero nosotros tenemos a ese paciente que tratarlo, porque generalmente es un paciente que esa cándida no ocasiona sintomatología, porque tiene un sistema inmunológico todavía competente, pero en algún momento de su vida, si el sistema inmunológico se deprime, esa cándida va a ser puede presentar alguna, empezar a activarse y ocasionar un oportunismo y empezar a afectar al paciente. He tenido pacientes que incluso se han muerto por candidemia, pacientes inmunosuprimidos por procesos crónicos de estancia hospitalaria. Estos son cuadros muy severos y en una semana la cándida los mata prácticamente. Okay. He tenido pacientes que con manejo con antibióticos, manejo oportuno, hemos logrado sacarlos. Generalmente el paciente que tiene este tipo de cándidas a este nivel sale solamente con tratamiento oral y yo generalmente trato de bajar un poco la carga de cándida a nivel intestinal, mucho uso del aceite de orégano, pero ustedes pueden utilizar también algún antimicótico que también ayuda a bajar un poco la carga y siempre tratar de ir contrarrestando con la parte de la fortalecimiento de la microbiota con el uso de probióticos. Si tienen alguna duda, porque creo que ya vamos a empezar, ¿no? Ya vamos a empezar la clase aquí para comparar la lámina número 7, que es la que acabamos de tomar. Bueno, con aquí se mucho observa claramente que estos son cúmulos celulares, ¿ok? A veces, cuando la lámina es un poco más próxima, que hay un lente que podemos observar un poco más cerca, vemos que hay unas células, como en este caso, que aparecen dispersas. Esos son cuadros degenerativos, ¿ok? Cuando vemos, por ejemplo, estructuras, lo que yo le decía era una estructura similar a esta, pero que se ven como unas bandas. Esas bandas justamente se presentan en alteraciones, bien sea endocrinológicas o con algún problema metabólico. Pero eso lo vamos a ver mañana, vamos a ver varios ejemplos y vamos a poder evaluar pacientes que tienen hipertensión crónica, pacientes que tienen algún cuadro de enfermedades crónicas, enfermedades degenerativas e incluso el cáncer.
De hecho, esto es tan importante que los pacientes oncológicos, cuando nosotros generalmente de rutina en el consultorio, hacemos esta prueba a todos los pacientes. Es una prueba que no se cobra extra, sino se incluye dentro de la consulta, porque a mí me parece muy interesante poder evaluar en el momento inicial, cuando llega el paciente a la primera consulta, poder ya ir definiendo el cuadro inflamatorio del paciente. Hay un grupo de pacientes oncológicos que viene por la parte oncológica, que cuando le hacemos el estrés oxidativo casi todos tienen grado 5. O sea, hay una asociación importante de estrés oxidativo e inflamación que se correlaciona con una tabla que Vinicio le va a enseñar mañana también, se correlaciona con la tabla de evolución de las enfermedades. Cada enfermedad se correlaciona con un grado de inflamación según, como lo vamos a ver mañana, esa tabla habla de que cada órgano, en la medida que se va inflamando, podemos llegar desde cuadros de inflamación leve, ir subiendo a grados de inflamación ya moderada o grados de inflamación severa. En la medida que la inflamación va creciendo, la inflamación en el órgano se correlaciona con los procesos oncológicos. Entonces, eso es de suma relevancia, porque cuando nosotros hacemos este tipo de pruebas y vemos que hay estrés oxidativo grado 5, hay que indagar al paciente, hay que buscar, porque a veces el paciente todavía no tiene una situación manifiesta, un diagnóstico, pero hay que indagar. Lo que es el efecto Roloff. De eso también se trata esta. El fenómeno Rolox es lo que le decía, que es como un apilamiento de los eritrocitos en forma de pilas de moneda, y eso lo vamos a ver mañana igualmente y se le va a dar cómo se corresponde con diferentes patologías. ¿Okay? Esto tiene realmente, si el que lo hace, lo aplica en su práctica diaria, va a ir adquiriendo destrezas, y esto no lo van a notar de inmediato en su práctica, sino en la medida que van haciendo y haciendo y haciendo más, en esa medida van adquiriendo más herramientas, y esto le va a fortalecer mucho para el ejercicio. Es una herramienta formidable, realmente. Ok, bueno, gracias a ti por toda la aclaratoria sobre la manera de interpretar este análisis. Y como él lo dice, es algo bastante sencillo y se puede evaluar al paciente en la entrada, en la consulta y también el seguimiento de la efectividad del tratamiento. Muy bien, el doctor Efraín Hoffman